No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... ¿Cómo está? Muy buenas noches, lo abrazo desde el fondo de mi corazón. Estamos igual que usted preocupados. Vamos a hablar de este tema. Vamos a las 5 noticias del día. La sede de gobierno despertó con menos puntos de bloqueo que en los pasados días. La normalidad se dejó ver en diferentes arterias céntricas de la ciudad. Auditoría integral a las elecciones del día 20 de octubre pueda iniciar el día de mañana. No aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Y reconocemos las posiciones de instituciones, sectores cívicos y movimientos sociales que plantean la anulación de las elecciones y manifiestan su desconfianza acerca de la auditoría pactada entre la OEA y el MAS. El proceso electoral del 20 de octubre ha sido transparente y lo vuelvo a reiterar. Pueden venir las auditorías de todo lado, que estamos preparados porque ha sido realizado en el marco de lo que es la transparencia. El Producto Interno Bruto de Bolivia registró un crecimiento de 3,13% al segundo trimestre del 2019. Esta tasa se explica por la incidencia positiva de las actividades vinculadas con la demanda interna como la agropecuaria, establecimientos financieros e industria manufacturera. Explicado principalmente por la caña de azúcar, que ha tenido un crecimiento de 9,88, y la soya en grano, que ha tenido un 6,08% de crecimiento durante este periodo. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en nuestro país y siempre bajo la intención de encontrar, pacificar en este momento a nuestra Bolivia, pacificarnos entre todos, que tomemos un poco de atención, por favor, porque realmente las cosas se pueden salir de control y esto es muy peligroso. Estoy con el ministro de Minería y Metalurgia, don César Navarro. Gracias por venir, la primera vez que nos acompaña. Miriam, para mí es un privilegio estar con usted. Buenas noches. Igualmente. ¿Qué está pasando? Esto se puede salir de control. Yo creo que estamos en un momento político, evidentemente, con un nivel de polarización muy fuerte, muy fuerte. Tenemos movilizaciones en varias partes del país, ¿no? Y creo que esto se genera a partir más que de hechos afirmativos, sino de opiniones y acciones que parten, en mi criterio, fundamentalmente de especulaciones y no de certezas concretas. Porque un proceso de esta envergadura, ¿no? La decisión soberana del pueblo tiene que descansar sobre certidumbres y no sobre especulaciones. Y hoy veo que las movilizaciones más están girando en torno a especulaciones muy genéricas, en torno a eslogans genéricos previo y postelectorales que lastimosamente nos han llevado a un momento muy tenso, que tiene que resolverse por la vía democrática e institucional, pero también tiene que resolverse en función de la madurez política que debemos tener los actores políticos, quienes estamos pugnando o por ser reelegidos en el gobierno o por los que optan por ser gobierno. De eso depende, porque la democracia es una institución política y quienes hacen de la institucionalidad somos los actores políticos que recurrimos de manera temporal al voto y el voto define la composición política del poder. Entonces creo que requerimos en este momento un nivel de serenidad, de madurez política para resolver estos temas. Exactamente, y usted habla de institucionalidad. Se ha atacado al Tribunal Supremo Electoral antes de las elecciones, post-elecciones. El error del 20 de octubre en la noche ha sido catastrófico y mucho más porque hoy, recién 10 días después, aparecen los vocales con la presidenta, la señora Choque, para decir que no ha habido fraude. 10 días después, ministro. Mire, yo estaba revisando las declaraciones, los documentos, y evidentemente uno puede ver
que previo a las elecciones, nosotros como Estado, a solicitud del órgano electoral, hemos hecho la invitación a la Organización de Estados Americanos para que nos acompañe una misión de observadores electorales para que esté presente en el proceso electoral. Y de estos han participado 235 observadores nacionales o internacionales, perdón, de los cuales 92 han sido acreditados por la Organización de Estados Americanos. Ese es un elemento importante que debemos manifestar. Entonces, por lo tanto, tuvimos presencia de veedores internacionales. Ahora, estos veedores internacionales se manejan y están basados su participación en diferentes procesos electorales de los Estados miembros de la OEA bajo un manual para las misiones de observaciones electorales, y creo que ese es un elemento que debemos resaltar con mucha precisión. Entre los objetivos específicos de esta misión dice observar la actuación de los protagonistas del proceso electoral con el fin de constatar el cumplimiento de las normas electorales vigentes en el país anfitrión, analizar el desarrollo del proceso electoral en el contexto de las normas adoptadas por los Estados miembros. Este es un elemento importante. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que rigen a los observadores? El trabajo de imparcialidad, neutralidad e independencia. O sea, ellos han observado claramente lo que ha pasado la noche del 20 con el lanzamiento de los datos del TREP. Exactamente. Y cómo se ha parado el conteo. Ellos han observado estrictamente aquello y cómo 24 horas, casi 24 horas después aparece ya con otro tipo de tendencia. Lo dicen claramente, hablan de tendencias. Exactamente. Entonces, aquello ha generado, sí o no, ha generado susceptibilidad, no solamente en los actores políticos, también en la población. Exacto. Mire, acá tengo el informe preliminar que presenta la OEA. Y en la parte conclusiva dice con claridad: los resultados de una elección deben ser creíbles y aceptables para toda la población, no solo para un sector. En estos momentos, con 96.78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9.48%. Dice. Entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En el caso que, concluido el cómputo al margen de la diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo, debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral. Continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Es decir, los observadores están emitiendo una opinión afirmativa. Están diciendo ellos que debe convocarse a una segunda vuelta, cuando en la misma norma, en el manual para las misiones, dice con mucha claridad que tiene que basarse en la normativa. Uno, la Constitución Política del Estado. El artículo 166 establece cómo se elige a un presidente en primera vuelta, con el 50% más un voto, o si superamos el 40% con una diferencia de 10% al segundo. Por lo tanto, la misión de observadores no tiene el cómputo final y hace una recomendación por encima de sus propias competencias. Evidentemente ha habido una observación contra la misión de observadores. Está muy fuerte, pero además que hace una afirmación que está vulnerando la norma y está vulnerando su mismo hecho. Mire, ¿qué dice este reglamento en el inciso C? No sustitución de los actores nacionales del proceso. Los observadores no sustituyen a ninguno de los actores del proceso electoral. La responsabilidad última y exclusiva por el desarrollo del proceso electoral recae en las instituciones y en los protagonistas del país anfitrión. En este sentido, a los observadores internacionales no les compete aprobar, desaprobar o corregir las decisiones de la autoridad electoral, reemplazar o cuestionar a los fiscales, etcétera. Es decir, no tienen estas facultades. Producto de estas opiniones, Miriam, es que notamos nosotros que ha habido declaraciones del señor Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, que básicamente está basando su opinión en función a este hecho. Mire, pero además está basando su opinión al informe que presenta el famoso TREF, que significa la transmisión de resultados electorales preliminares, ¿no? Y acá dice con mucha claridad Carlos Mesa, en su declaración del 20 de octubre, dice, se publica en los medios de comunicación: estamos en segunda vuelta tras conocer los resultados preliminares. Él hace una afirmación cerca de las 9 de la noche, que estamos en segunda vuelta tras conocerse los resultados preliminares del TREF. Y la pregunta es, ¿qué es el TREF? El TREF no es una institución independiente ni ajena, sino que está normada en
en el Tribunal Supremo en el reglamento para elecciones generales. Y en el artículo 82 dice con mucha claridad: la transmisión de resultados electorales preliminares TREF es un sistema de información no vinculante. Perfecto, es no vinculante. Sin embargo, vuelvo al punto, ha generado susceptibilidad que se haya parado el conteo. Ahora, ese es un tema importante. Ese es un tema muy grave. Sí. Porque esto está generando toda esta convulsión que hoy en día nos está afectando. Ahora, yo creo, no soy ni la autoridad autorizada ni competente para decir por qué se paralizó el conteo, porque se ha generado un sinfín de especulaciones, sí. Porque no olvidemos que el TREF lo que hace es computar las actas que son transmitidas vía internet, sí, a través de una fotografía. Exacto. No son las actas oficiales, sino son fotografías de las actas oficiales. Entonces hay una paralización evidentemente. ¿Cuáles son las causas para que se paralice? Por decisión no puedo opinar ni puedo adelantar una opinión porque no conozco, no soy la autoridad del órgano electoral, y por lo tanto, ¿quién tiene que establecer cuáles son las causas y por qué se reinició a las 24 horas? Es precisamente el Tribunal Electoral, porque a partir de esta información preliminar que presenta el órgano electoral y reproducen prácticamente todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, es que se emite esta opinión de la segunda vuelta. Entonces, yo creo que es un elemento importante que tenemos que tener la capacidad de dilucidar en algún momento. Por eso hacía referencia a la madurez política. Ahora bien, ¿cuándo tendríamos que dilucidar este hecho? Esa es la interrogante que nos hacemos, y nosotros ya el 22 de octubre, 2 días después de las elecciones, enviamos una nota a la OEA pidiendo que exista una auditoría al proceso electoral mismo. Es decir, tomamos la iniciativa porque lo que se trata es darle validez al resultado electoral, y el resultado electoral es el reflejo de la voluntad popular democrática del pueblo boliviano. Este es un elemento, y para ello necesitamos evidentemente árbitros que nos permitan certificar este hecho. Ahora yo le pregunto, ministro, ¿ustedes han socializado esta intención que tenían de pedirle a la OEA de que venga a hacer la auditoría? ¿Han socializado con Comunidad Ciudadana, con Bolivia Dice No, con el PDC, por ejemplo, que han sido los 4 que han conseguido mejor votación? No, lo que nosotros hemos hecho es, cuando se pone en tela de juicio un resultado, y evidentemente necesitamos nosotros que exista una opinión imparcial, porque no podemos partir primero de un supuesto. Por eso decía al principio que hay una movilización a partir de supuestos y no de afirmaciones concretas. Usted recordará que en el transcurso de esta semana, la anterior semana, perdón, Comunidad Ciudadana ha presentado, creo que son 11 diapositivas por el señor Alarcón, hoy diputado electo por Comunidad Ciudadana, donde dice que se han modificado varias actas y ha afectado un total de 109.000 votos aproximadamente. Un diputado de Comunidad Ciudadana, de Demócratas, ha presentado varias actas que estarían alteradas, ¿no es cierto? Y paralelamente, informáticos de una universidad pública de La Paz han expresado que ha habido una alteración en el sistema de transmisión de datos. Por lo tanto, han puesto en tela de juicio. Ahora, estas son pruebas y acusaciones, o son simplemente opiniones sin pruebas. ¿Quién es la autoridad para decir si son pruebas o no? ¿El órgano electoral? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Los partidos políticos? ¿Quiénes somos? Si estamos involucrados. Parte del problema en este momento es el órgano electoral. Y nosotros, los actores políticos, el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y otros partidos políticos, somos parte del conflicto, porque estamos demandando todos el respeto del voto. No olvidemos que cuando se pasa la información al 83%, falta el 17% fundamentalmente del área rural, y no se quiere tomar en cuenta ese 17% que tiene el mismo valor político y democrático de quienes vivimos en las ciudades. No, totalmente. Entonces, de acuerdo en eso. Es importante este hecho. Totalmente de acuerdo en eso, pero en este momento la población está saliendo a las calles porque grita fraude, grita que está defendiendo la democracia, grita que quieren respeto a su voto, ¿no? Independientemente de a qué partido hayan apoyado, ¿no es cierto? Ahora, estamos 10 días después de las elecciones. Ya están llegando, para mañana comienza la auditoría con los observadores, los 30 observadores. Comunidad Ciudadana, con don Carlos Mesa, ha señalado de que no acepta la auditoría porque está pactada con el MAS, que ha sido unilateral, que no han tomado en cuenta sus condiciones. ¿Cuál es una de las condiciones que pone? Y eso me llama mucho la atención. Mire, la primera senadora electa por Comunidad Ciudadana de La Paz, la señora Cecilia Requena, dijo que la auditoría va a ser un buen punto de encuentro y valoraba positivamente.
El señor Bedregal, también un diputado electo, creo que es vocero de Cohesión Ciudadana, dijo que era innecesaria la invitación y que siempre habían contemplado la posibilidad de una auditoría. Y Carlos Mesa decía que debería tener un carácter vinculante la auditoría. Entonces, por lo tanto, ellos admiten este hecho, o sea, la necesidad de la auditoría. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen la auditoría? El primer elemento ¿Me permite? Sí. Vamos a hablar de esto en un instante porque tengo entendido que tengo una comunicación en Santa Cruz con nuestro compañero Rolly Méndez. Buenas noches, Rolly. Exactamente, muy buenas noches. Indicarle que me encuentro en el cuarto anillo de lo que es la doble vía a La Guardia, donde en esta oportunidad el invitado especial está realizando un recorrido, don Gustavo Pedraza, por toda la ciudad, en los puntos de bloqueo. ¿Cómo ha visto ya rumbo a este 9º día de paro indefinido? Bueno, es el 9º día y es el peor día de nuestra protesta porque lamentamos la muerte de 2 hombres cruceños que estaban defendiendo la democracia, la libertad y que fueron atacados y asesinados brutalmente por gente mandada por el gobierno. No puede ser otra cosa porque hace días el presidente instruyó cercar ciudades. Y cuando él instruyó cercar ciudades, gente de otros municipios intentaron ingresar a Santa Cruz y en este caso donde se han dado los decesos, los asesinatos, intentaron ingresar a Montero, ¿no? Han habido enfrentamientos muy fuertes en la tarde y como producto de esos enfrentamientos hay 2 fallecidos. Lamentamos profundamente y condenamos porque esto es consecuencia, esta violencia, estas muertes son consecuencias de una incitación que ha hecho el gobierno de Evo Morales cuando convocó a cercar ciudades, pero sobre todo cuando intentó o intenta burlarse del voto ciudadano. Esta protesta pacífica está siendo atacada por el gobierno. El bloqueo pacífico que se estaba realizando en Montero está siendo atacado por el gobierno durante todo el día y otros puntos también que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, en el Plan 3000, en la villa... en Guarnes, en Ciudad Satélite, son puntos de violencia. ¿Por qué? Porque los ataques de la militancia del movimiento socialismo son intermitentes y generan violencia. Hay una provocación permanente. Lastimosamente hemos tenido que lamentar estos 2 decesos de 2 cruceños que estaban luchando por la libertad y por la democracia. Don Gustavo, permítame los auriculares, por favor. Miriam, le tienes un par de preguntas desde La Paz, por favor. ¿Cómo está, señor Pedraza? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Lamentamos realmente lo que ha pasado hoy y yo creo que es hora de ponernos a pensar en que hay que pacificar el país. Hay que pacificar por todos los lados y viendo justamente el espíritu democrático que usted tiene y pacificador, ver qué se puede hacer para frenar esta violencia. Venga de donde venga, igual es condenable lo que ha pasado hoy en Santa Cruz y que podría pasar en cualquier otro lugar del país. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a persistir con esta medida de continuar con el paro, como lo ha dicho el señor Camacho? Vamos a ver quién se cansa primero, dijo él. Primero, esta medida es pacífica, lo hemos dicho desde el primer día. Es un derecho a la protesta democrática en el marco de la Constitución Política del Estado. Y todos los días que hacemos recorridos por los distintos puntos de control, subrayamos siempre que esta medida es pacífica y que no hay que responder a la violencia. La permanencia de la gente, de todos los ciudadanos cruceños que están llevando a cabo este paro indefinido, ha sido pacífica siempre. Lastimosamente, la provocación ha venido como consecuencia de una instrucción que se dio hace varios días. Y esa instrucción vino de la primera autoridad del gobierno nacional. Los registros de los medios lo pueden comprobar. Después de esa amenaza de cercar ciudades, empezaron los ataques de la zona norte, empezaron los ataques de la zona de los valles. Ayer fue un ataque brutal al pueblo de Mairana, donde hubieron varios heridos. Ese pueblo está ocupado por gente que es de otros pueblos. Montero ha sido asediado ya hace 2 días y ahora
lamentamos los 2 decesos que usted conoce, ¿no? Llamamos a la paz, como lo hemos hecho todos los días, ¿no? Invocamos a que los ánimos sean controlados, a que estos actos de violencia no sean una espiral sin control. El gobierno tiene la decisión, está en manos del presidente Evo Morales. Instruya a sus bases, y ojalá que él instruya a sus bases, que dejen de atacar y que dejen de intentar cercar las ciudades, que dejen de intentar atacar a municipios, al municipio cruceño que está sufriendo el asedio y los ataques hace varios días, ¿no? Ahora, quizás en este momento es también llamar a suspender el paro, los bloqueos, hacer que la gente se cuide, que cuiden a sus familias. Y mientras tanto, nos preguntamos una vez más, señor Pedraza, ¿por qué no aceptar la auditoría de la OEA y que ustedes vayan con las condiciones que ustedes consideren pertinentes, pero que estén ahí presentes, porque para de una vez llegar a pacificar nuestro país? Estamos poniendo todos los esfuerzos y así lo vamos a hacer para que podamos resolver esta crisis. Lastimosamente, mientras el gobierno convoca a una auditoría pactada entre él unilateralmente, está ordenando cercar las ciudades, ¿no? Está ordenando actos de violencia contra el paro llevado pacíficamente. Nosotros estamos dispuestos, y siempre lo hemos dicho, la medida será pacífica y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta crisis sea resuelta en el marco de la ley, de la Constitución y sobre todo en el marco de la paz, ¿no? Ahora, entendemos que este compromiso entre la OEA ha sido con el Estado, no con el gobierno directamente, el Estado con la OEA. ¿Por qué no participan, señor Pedraza, por favor, para que de una vez también ustedes, sus técnicos, los técnicos de los otros partidos políticos que también deberían estar participando en esto, pues vean y comprueben si hubo o no hubo fraude y que de una vez se termine con este problema que hoy nos está afectando a familias, a vecinos, a amigos? Quien provocó esta crisis, Miriam, es Evo Morales. Estamos en situación anómala desde el 21 de febrero del 2016. Si Evo Morales hubiera obedecido el voto popular del 21 de febrero, no hubiéramos tenido estos decesos. No hubiéramos tenido la serie de protestas legítimas a que el pueblo boliviano ha acudido en los últimos 3 años y medio. Si Evo Morales no hubiera ordenado un fraude el domingo 20 de octubre, no hubiéramos estado en las calles. Nosotros no estamos porque nos gusta protestar. Los millones de cruceños no están en las calles porque les gusta estar bajo el sol todo el día, bajo 37 grados de temperatura. Están con ese sacrificio porque están defendiendo su libertad, porque están defendiéndose de los abusos de Evo Morales, al que está acostumbrado a hacerlos. La ley, las instituciones para los ciudadanos bolivianos no son una opción, porque Evo Morales controla todo. Estamos en las calles porque él controla la ley, controla fiscales, controla jueces, controla tribunales electorales, y la calle es nuestra única opción. La protesta pacífica es un derecho constitucional. Si no acudimos a la ley y a las instituciones es porque ahí no hay ninguna posibilidad de resolver esta demanda. Será en la calle con esta medida pacífica, con esta resistencia pacífica, sin hacerle daño a nadie, soportando la temperatura del sol y soportando las agresiones violentas que la militancia del partido de gobierno está realizando, y cada vez más brutales, y como consecuencia hemos perdido 2 valiosas vidas de cruceños hoy día. Señor Pedraza, ya para terminar esta entrevista, usted va a estar mañana presente en el cabildo que se va a realizar en la ciudad de La Paz. ¿Cuál va a ser las bases del mensaje que le van a dar a la población? No voy a estar en el cabildo, yo voy a estar en Santa Cruz, yo aquí me quedo y voy a estar haciendo un recorrido, mandando mensajes de paz, de resistencia civil, pacífica. Vamos a resolver este problema, queremos resolverlo, pero no que sea a través de un pacto unilateral del candidato ilegítimo del MAS y el secretario general de la OEA. Queremos que haya una seria
decisión que haya un serio intento de resolver este problema. Y no lo hemos visto en el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es mandar cartas ya de afirmación de que ellos han sido elegidos por 5 años más y nosotros no reconocemos los resultados como lo hemos hecho saber ya. Lo mínimo de lo cual deberíamos partir es el desconocimiento de los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Así lo dijo la OEA en cuanto a irregularidades y tenemos que tener como punto de partida algo justo. Esta movilización será calmada cuando sea escuchada en su reclamo legítimo e ilegal, ¿no? Gracias por haber accedido a esta entrevista, por la amabilidad que ha tenido para lanzar esas palabras y tratar de pacificar en este momento a toda Bolivia. Y una vez más, nuestra solidaridad y nuestras condolencias con las familias que hoy están perdiendo a 2 personas importantes allí en Santa Cruz. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Ministro, creo que esta vez también hay que nomás hablar a sus bases para pedirles que pare esta violencia. No es que estemos acusándoles en este momento de lo que ha pasado. Tiene que haber una investigación con relación a lo que ha ocurrido en Montero, evidentemente, pero lo que acabo de decirle al señor Pedraza, se lo digo a usted también. Nos estamos enfrentando entre hermanos, entre bolivianos. Estamos perdiendo el norte de que todos reconozcamos que somos bolivianos, que hemos nacido en esta patria hermosa. Ese es el problema en este momento. Sí, Miriam, yo comparto y es imposible a veces emitir una opinión cuando se pierden 2 vidas, porque no son solo vidas, son múltiples condiciones de relación que crean esas vidas con las familias y es muy doloroso. Ninguna violencia se justifica si se generan este tipo de hechos y lo lamento de manera personal, lo condeno, este tipo de hechos, y creo que no debemos llegar a estos extremos. Mire, yo creo que el señor Gustavo Pedraza tiene que tener un nivel de autorreflexión y crítica. Si ustedes revisan las imágenes de lo que pasó el lunes 21 de octubre en la ciudad de Sucre, prácticamente cercaron la cuadra donde está el edificio del Tribunal Electoral Departamental. Cerca de las 8:30 de la noche prendieron fuego a la puerta del edificio donde estaban los vocales del Tribunal Electoral, donde estaban los delegados de partidos políticos haciendo el cómputo, y las personas tuvieron que abandonar el edificio del Tribunal Electoral en llamas por techos y por casas vecinas. Si no escapaban mujeres, hombres, prácticamente podían haber perdido la vida incinerados. ¿Eso es violencia o eso no es violencia? Usted ve en Potosí, por ejemplo, la policía abandona, se empieza a quemar el edificio del Tribunal Electoral, y las imágenes que presentan a través de las redes sociales, uno de los muchachos que entra a la Corte Electoral del último piso se lanza de la ventana y cae. Felizmente no hubo consecuencias lamentables, ¿no? Entonces hemos visto que el día lunes ha habido actos de violencia intolerable. ¿Quién convoca la movilización y defender el voto? Carlos Mesa, y lo defiende de manera pública. El día lunes se han quemado Corte Electoral de Potosí, de Sucre, de Tarija, de Santa Cruz. Se han ido a destrozar casas particulares. Se ha quemado la oficina del MAS en Sucre, estando el portero adentro con su hijo. Eso no es violencia, eso es violencia, y eso debemos ver con mucha fuerza. Entonces, la violencia, de donde venga, nosotros la condenamos, y prácticamente debemos establecer con mucha claridad que debe haber una sanción para este tipo de hechos, venga de donde venga. Pero además, en este momento y en esta coyuntura, ¿cómo podemos tener un punto de equilibrio? ¿No es cierto? El señor Pedraza dice: el MAS ordenado un fraude monumental, y evidentemente en las mismas declaraciones Carlos Mesa dice una cosa: nosotros creemos que la auditoría de la OEA, ¿no?, va a demostrar de manera palmaria, inequívoca, el fraude. No tengo la menor duda de que la auditoría de la OEA va a ratificar la existencia de un gigantesco fraude. Ellos están partiendo de una suposición, ¿no es cierto? Ahora, nos han presentado documentos, lo han presentado al Tribunal Electoral, donde nos dicen que nos presentan este tipo de pruebas, que son actas adulteradas, ¿no es cierto? Cuando nosotros invitamos para que haya una auditoría, les estamos diciendo con mucha claridad que nosotros queremos que haya la verificación del cómputo. Y el presidente ha dicho con mucha claridad: debería haber una verificación acta por acta. Son cerca de 35.000 actas que tenemos en todo el país, y existen 35.000 actas con sus copias.
cada uno de los miembros del jurado electoral tiene una copia del acta. Y luego los delegados de partidos políticos acreditados en la mesa también tenemos un acta. Entonces, por lo tanto, si queremos hacer una verificación del cómputo y ellos tienen estas denuncias, es correcto y competente que vengan a demostrar y presentar la documentación. Pero además, un elemento importante, se va a hacer una investigación, una auditoría a los aspectos estadísticos. Se va a hacer la auditoría a la verificación del proceso y cadena de custodia. Pero además, todas estas conclusiones van a ser vinculantes. Es decir, no son simples recomendaciones. Y por eso, nosotros nos llama mucho la atención y aprovechamos este importante medio de comunicación, invitamos públicamente a Comunidad Ciudadana a que nos presente sus condiciones para la auditoría. Si no estamos rehuyendo, necesitamos que exista una actitud propositiva y efectiva que nos permita avanzar. Pero además yo acá estaba leyendo una nota hoy en la tarde, y acá hay una nota que se refleja en un medio escrito, dice: Unión Europea considera enviar expertos para la auditoría y Alemania ofrece 100.000 euros para apoyar la auditoría. Es decir, existe una opinión altamente importante, positiva, de organismos internacionales si nosotros queremos avanzar. Y un tema que me gustaría leer acá, que me llamó mucho la atención, porque se hace referencia mucho para ir terminando. Se ha hecho mucho referencia a lo que es el informe, y hace referencia el señor Pedraza a lo que dijo la misión de la OEA, la canciller de México en la sesión de la Organización de Estados Americanos decía con mucha claridad: la misión de observadores es una herramienta técnica para mejorar la calidad de los procesos democráticos respetando los principios de no intervención. Procesos de observación electoral no inclusivos. El trabajo de las misiones de observación electoral es técnico y no vinculante según la Carta Democrática, es decir, es técnico y no vinculante, se sobrepasa en sus atribuciones la misión, y paralelamente a partir de este elemento es que la candidatura prácticamente se agarra de este concepto. Seamos responsables. Nosotros tenemos que tener una información definitiva que nos dé certidumbre, ¿no es cierto? ¿Qué informe va a la Asamblea Legislativa? No va el informe preliminar, no va el informe de boca de urno, va el informe que envía el Tribunal Electoral con el número de actas, el número de participantes, quiénes votamos y quiénes no votamos. Entonces necesitamos tener un momento de certidumbre de participación, y reiteramos, invitamos a Comunidad Ciudadana que presente sus condiciones, y eso nos va a permitir avanzar. No es correcto en este momento decir que él ordenó cercar las ciudades. Eso es completamente incorrecto. Muchos compañeros han sido ultrajados, han sido golpeados, ¿no? Y como bien decía una compañera que llegaba a La Paz, mi voto no cuenta. El voto cuenta. Esperemos que mañana todo se realice en paz en la ciudad de La Paz, que no haya lastimados, que no haya ofendidos, que no haya golpeados, porque eso es lo que realmente estamos esperando. Gracias por venir. A usted, Miriam, gracias por la invitación. Vámonos a una pausa rápidamente, por favor. Los brazos también, porque aquí no hay más fronteras. Estamos con nuestra compañera Jaycee Alanes en Cochabamba, con otra jornada también muy difícil y complicada. Jaycee, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por favor, tu reporte con relación al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en la avenida América y Pando y quiero mostrarles cómo ya se encuentran en estas horas de la noche en las calles. Ya existe tráfico vehicular. En la vía solo han quedado lo que ha significado algunos residuos, escombros de los bloqueos, algunas piedras, llantas, tablones que han sido utilizados por los bloqueadores. Sin embargo, a estas horas de la noche ya las diferentes arterias están totalmente habilitadas. Al menos hemos podido observar acá en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, lo que han utilizado para bloquear persiste en las vías, pero ya la transitabilidad ha retornado a la ciudad. Hoy, durante esta jornada en Cochabamba, se ha vivido una jornada relativamente tranquila. Ha habido un sector del transporte que se ha movilizado por diferentes arterias de la ciudad, han realizado unas marchas exigiendo de que ellos desean volver a trabajar y de que ese conflicto de una vez por todas se solucione. Sin embargo, ya en horas de la noche, cerca a las 7 de la noche, en la Plaza de las Banderas, se ha iniciado un cabildo que ha sido convocado por las diferentes plataformas
plataformas donde se ha determinado continuar con el paro cívico indefinido, esto rechazando la auditoría de la OEA que ha propuesto el presidente de Bolivia, y sin embargo ellos han mencionado de que ellos están exigiendo de que se pueda convocar a unas nuevas elecciones y las anteriores sean rechazadas, sean anuladas. Sin embargo, esta ha sido la determinación de las plataformas, pero a estas horas de la noche la transitabilidad, al menos en la zona norte de la ciudad, continúa de esta manera. Ya los vehículos pueden transitar por el centro de la ciudad, y como es habitual, o durante los últimos 8 días que se ha llevado a cabo este paro cívico, a partir de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya los bloqueadores comienzan nuevamente a retomar sus medidas de presión. Esperemos que estas medidas, Jaycee, sean pacíficas de todos los lados. Gracias y buenas noches por este reporte. Tenemos ya el contacto con el doctor Rómulo Calvo, que es el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Vamos a conversar con él de inmediato. Estamos en contacto con el doctor Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Es un gusto conversar con usted. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Nosotros aquí todavía en la jornada diaria visitando a los diferentes puntos de bloqueo, a todas las rotondas. Contento, pues esto nos fortalece cada día más, ya que encontramos en cada rotonda todavía completa los vecinos, las fraternidades, comparsas, queriendo hacer prevalecer su voto. Muy bien, perfecto. Nos ha llamado un tanto la atención las últimas declaraciones del señor Fernando Camacho en torno a no aceptar la realización de la auditoría. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo boliviano ha dado su voto y este voto ha sido fraguado, vamos a decir, por primeramente, el Tribunal Electoral Plurinacional, ido al partido de gobierno, trabaja para el partido de gobierno, y ha sido el propulsor de que él esté ahorita en esta contienda electoral. Desde el primer momento de que él ya perdió en el 21 de febrero de 2016, ya este comité electoral debió haberlo inhabilitado. Lamentablemente hemos entrado a una elección y encima todavía han hecho fraude. Y por nada más el pueblo boliviano se encuentra en las calles, se encuentra reclamando justamente su voto. El pueblo boliviano se encuentra con necesidades, se encuentra a la inclemencia del tiempo, se encuentra con muchas dificultades, pero eso sí, valeroso, fortalecido y con ganas de seguir hasta que este presidente acepte unas nuevas elecciones. A ver, doctor Calvo, ¿a qué voy con lo de mi sorpresa? Porque hasta hace 4 días el señor Camacho hablaba de la realización de una segunda vuelta. En 4 días, ¿por qué ha habido ese cambio? ¿Qué ha motivado a que el presidente del Comité Cívico cambie de parecer? Primeramente, la voz general es que tenemos una segunda vuelta porque era el camino más cercano para más o menos limpiar la cara de esta elección fraudulenta, debido a que los organismos internacionales que estaban devedores llegaron a reconocer que había una irregularidad y que ellos sugerían una segunda vuelta. Entonces, ¿qué se hizo? El Movimiento Cívico Nacional fue buscar el camino más cercano para evitar que esta dupla fraudulenta, esta dupla que el pueblo boliviano no quiere, esta dupla que viene llevando durante 14 años a un pueblo boliviano en la zozobra, en el temor, en la inestabilidad. Entonces, preferimos entrar a una segunda vuelta sabiendo que no era lo legal,
Pero al momento de que este gobierno ya viene atrasando un resultado, que viene trabajando en organismos internacionales para entrar y buscar una salida y posteriormente volver al fraude, pues cuando uno cambia de opinión. Ya no queremos una segunda vuelta, no queremos que se vuelvan a revisar las actas porque ya está completamente hecho el fraude, está maquillado el fraude por completo. Entonces exigimos lo que verdaderamente se debería, lo que constitucionalmente se debería, que es anular estas elecciones y entrar en una nueva elección. A ver, doctor Calvo, pero así constitucionalmente la nulidad de la elección no hay. ¿Qué van a hacer ustedes? Es decir, habría que acudir, qué sé yo. ¿En qué forma ustedes podrían pedir la nulidad de estas elecciones? Bueno, creo que el momento de que se identifica, el momento que se presentan las pruebas de que existe un fraude, un mayúsculo fraude al pueblo boliviano, pues deberían declararse nulas estas elecciones. Deberían declararse nulas. Creo que la lógica, y no es la lógica personal, es la lógica de todo el mundo. Desde el momento, desde que se encontró el fraude, pues tiene que volverse otra vez a repetir las elecciones. Ya, ahora, con relación a las pruebas que ustedes están manejando, ¿ya las han presentado? ¿Cuándo las van a presentar? ¿Dónde las van a presentar? Por si acaso las pruebas se han presentado el segundo día o el tercer día. ¿Dónde? De paro se presentaron a la OEA y a la Unión Europea. Allá, organismos internacionales, pero aquí en nuestro país... En nuestro país, no nos olvidemos que tenemos un tribunal electoral completamente corrupto, un tribunal electoral. ¿De qué serviría que nosotros presentemos pruebas dentro de la Corte Electoral y ellos son los mayores corruptos, han sido los que han promovido justamente este fraude, han sido parte muy importante para que el pueblo boliviano esté en las calles? Ellos son los primeros que deberían, y es más, se le exige pues al órgano judicial que inicien ellos justamente procesos por fraude a esta entidad pública, a estos empleados públicos, los cuales nosotros estamos pagando para que ellos puedan llevar una elección, pero no una elección llena de irregularidades como la que hemos vivido en el 2019. Bien, en concreto, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Cuál es la consigna que ustedes están manejando para poder salir de esta situación? Bueno, primeramente quiero aclarar que la unidad del pueblo boliviano ha sido muy grande. La unidad del pueblo boliviano y la unidad justamente de todo, la unidad del oriente, el occidente, el Coya, el Camba, el Chapaco, ha hecho y ha exigido por medio de sus comités cívicos de que podamos en este momento exigirle al gobierno que llame a unas elecciones nuevas, unas elecciones con otro tribunal electoral que no sea parcializado al gobierno y que nos dé las garantías al pueblo boliviano de que vamos a tener unas elecciones limpias y que nuestro próximo gobernante va a ser el que el pueblo boliviano decide. Que los senadores y diputados que nos representen, que busquen leyes y que busquen mejorías para este país, pues no sean los diputados que entraron en el fraude, que sean los diputados que son electos, ¿ya? Y por el pueblo boliviano. Quiero aclarar, ¿ya?, que nosotros hay que aclarar y decirle que hay que dividir la parte política de la parte cívica. Nosotros no estamos con un partido político. Para nosotros ahora creemos que el ganador es Mesa, y Mesa significaría democracia porque es ganador. Si fuera otra persona la que hubiese llegado al lugar donde está Carlos Mesa, también estaríamos con esa persona porque queremos democracia. No estamos ni a favor, ya ni estamos a favor de la democracia, de la libertad, y creemos firmemente que hemos sido engañados, que se han llevado unas elecciones completamente fraudulentas, a las cuales el pueblo boliviano no las acepta.
Si ustedes están tan seguros del fraude, entonces, ¿por qué no participan de esta auditoría? Ustedes deberían estar presentes ahí, ¿no le parece? A ver, le estoy explicando que en este tiempo, después de 9 días o 10 días de una elección, han tenido todo el tiempo, ¿ya?, para poder maquillar actas. Las actas a nosotros no nos dan las garantías, porque las actas fueron cambiadas. Tenemos hemos presentado todas las pruebas. El pueblo boliviano es consciente. El pueblo boliviano ha venido denunciando constantemente cuando cambiaban las actas. Además, no podemos pues nosotros aceptar que en esta misión esté el señor Almagro, que ha sido el que ha provocado, justamente ha reconocido la ilegalidad. O sea, nadie nos garantiza más que el pueblo boliviano con su voto y con una nueva elección bien administrada por un órgano electoral, que vamos a tener las autoridades que nosotros estamos buscando. Bueno, pero también ha sido el que ha dado visto verde al informe de sus observadores, señalando de que había irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre. Voy a darle la vuelta a la pregunta. Doctor Calvo, con relación a aquella población a la que usted está visitando en este momento, porque evidentemente también hay una población que le está pidiendo ya no más paro, porque necesitan trabajar. ¿Qué van a hacer con relación a ellos? Ustedes no los están escuchando. Es que le diga la verdad, toda la gente, por lo menos en Santa Cruz, está pidiendo que no bajen la mano. Hoy día hemos tenido una reunión con el sector gremial. Hoy día hemos tenido una reunión con el sector transporte. Hemos tenido una reunión con el sector universitario, donde nos está pidiendo que no bajemos las manos en ningún momento y sigamos la lucha. Sigamos la lucha y no descargamos. Y eso es lo que nos fortalece día a día de entrar en el 8º día de paro, y donde el pueblo boliviano está cada día más alborotado, más efusivo, más emocionado de que mantengamos, porque ahora lo más importante es, tenemos un proyecto que es una nueva elección. Entonces nosotros no podemos decaer en este momento, después de 8 días de paro, en no llevar a unas elecciones que nos puedan garantizar a nosotros tener las autoridades y tener el gobernante que queremos. Bien. Creo que 8 días y 6 días, quiero aclarar que 6 días de paro pacífico. Lamentablemente, desde que el señor Evo Morales intentó cercar Santa Cruz, generó violencia. En este momento, en muchas provincias cruceñas, ya generó derramamiento de sangre. Ya ha habido baleados, ya han habido personas que están internadas, hospitalizadas, porque estas olas del MAS que están mandando dentro de las provincias están causando zozobra, están causando dolor, y ojalá no causen luto en el pueblo boliviano. Le agradezco mucho. Además, dígame. Quiero denunciar, quiero que salga, que el señor Evo Morales, por medio de su ministro, como el señor Quintana, que en este momento nos sobra por los cruceños y extranjeros que están queriendo causar terror y miedo en la población. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros. La verdad es que todo está registrado a través de las cámaras de diferentes canales de televisión sobre lo que está pasando, tanto en Santa Cruz como en el resto del país. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Continuamos con más. Esperar tanto tiempo eres. El alma está abierta porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras. El pasado lunes lo tuvimos con nosotros y la verdad que quedó muy corto el tiempo para que podamos analizar, desglosar, reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Nuevamente esta noche el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, para que podamos ver salidas constitucionales a este problema que nos está afectando y que pareciera que se está por salir de manos. Bueno, agradezco nuevamente. Gracias por venir. Miriam, y al medio
ahora 23 sobre todo, ¿no? Donde nos dan tanta cobertura a los profesionales, que no tenemos una bandera política, lo venimos a hablar lo que dice la Constitución y en el ámbito académico y técnico además. Exacto. Y geoestratégico, ¿no? Porque es un tema geopolítico también, desde el momento en que ingresa a la OEA. Bueno, el principio elemental es la paz social. Cuando en la Constitución no hay un artículo que establezca cómo deben solucionarse estos conflictos, se aplica a los principios constitucionales. Y uno de ellos es la paz social. El Estado tiene que agotar los medios de la paz social. O sea, tiene que agotar toda la política estratégica de paz social. Y en esa estrategia se ha convocado a la OEA, se ha firmado el convenio y en el convenio se está estableciendo la materialización de la auditoría. Hasta este momento la jurisdicción y competencia son del Estado boliviano, que no hay que confundir con el MAS, no hay que confundir con Evo Morales, es el Estado en sí, el Estado con la OEA, ¿sí? Son dos instituciones grandes que están firmando un convenio para poder poner paz y decir vayamos a una auditoría jurídica tras los conflictos del domingo de las elecciones. Hasta ahí la competencia es nivel Estado y OEA. Una vez que se ingresa al tema pericial, que vendría a ser la auditoría. La auditoría, eso tiene que ser socializado, no puede ser entre cuatro paredes, encerrados, los técnicos de la OEA, lógicamente revisarán la normativa electoral, ¿no? Van a revisar, seguramente van a traer abogados expertos en materia electoral, seguramente van a pedir consultas a abogados nacionales, también van a participar informáticos del extranjero, porque ellos ya han participado en auditorías en Haití, en el Perú, tenemos en Sudamérica esas experiencias y de ahí nace la Carta Democrática del 2001 que se está ejecutando. Consiguientemente, cuando ya vengan las pericias, recién ingresan las personas decisorias, personas jurídicas y naturales. ¿Naturales quiénes son? Los ganadores. Carlos Mesa, su vicepresidente, Evo Morales, su vicepresidente, sus diputados, sus senadores y los demás partidos de que salieron en tercer lugar, cuarto lugar, que estamos hablando de Bolivia dijo no y del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, ¿no? Entonces, ellos también tienen que participar. Ya. Yo creo que en este momento es el principio de paz social y bueno, los puntos de pericia habrá que trabajarlos también con ellos. Hay que escucharlos a ellos. Porque don Carlos Mesa esta mañana ha señalado de que no acepta la auditoría de la OEA porque estaría pactada con el MAS. Escuchemos lo que dijo, por favor. A ver, escuchemos. No aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Nuestra posición es invariable desde el 20 de octubre. Exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento, tal como lo ha reconocido la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea. Ahí está. Él señala de que es unilateral, por consiguiente, no merecería su confianza. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Está bien lo que ha dicho? Él está dando una mala lectura. Tal vez por el tiempo, ¿no? El tiempo nos está premiando por los conflictos sociales. Lo que pasa es que él es hombre de Estado, él ha sido ya presidente. Sí. Él debería entender que este tipo de convenios son entre el Estado y la OEA. No es Evo Morales, no es el MAS, es el Estado. Esa responsabilidad es oficial con la OEA. Posteriormente, ya en auditoría, se socializa con los partidos políticos implicados, ¿no? Con los implicados, y es ahí donde ellos ingresan. Ni modo que se haga un convenio estatal con la OEA, donde también firmen pues los candidatos, los diputados, senadores. No es así. Yo creo que el señor Carlos Mesa le está dando una mala lectura al convenio que ya se ha firmado. Este convenio ellos lo han pedido también, ellos han dicho que quieren auditoría. ¿Cómo se va a hacer una auditoría? La Carta Democrática del 2001 de la OEA dice, el Estado en uso de su soberanía tiene que suscribir un convenio con la OEA a pedido del Estado. No dice a pedido de un candidato, de un partido político, no dice aquello, del Estado. Consiguientemente la jurisdicción y competencias está ahí. El señor Carlos Mesa, ni el señor Chi, ni el señor Ortiz tienen competencia para nada en aquello.
Ellos tendrán competencia para poder ya ingresar a ver cómo se está trabajando la pericia, cómo se está trabajando los puntos neurálgicos que han dado tal vez o que han ocasionado esta crisis por la que estamos viviendo desde el TREF, ¿no es cierto? Y qué es lo que ha pasado a partir del domingo de las 19:40 hacia adelante. Y han pasado 10 días. Escuchemos lo que dijo el canciller, por favor. Garantizará todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de votos de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, así como la verificación de las actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia, como fue detallado por el secretario general en su carta. La auditoría se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 y las fases posteriores. El equipo de expertos entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que lo enviará al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos correspondientes. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. La auditoría electoral iniciará el día 31 de octubre de 2019. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo sin necesidad de justificar la causa de su decisión mediante una comunicación escrita dirigida a la otra parte, con una anticipación no menor a 5 días seguidos a la fecha de terminación. Bien, eso es lo que dice el canciller. En medio de esto está lo que tú has señalado. No se ha socializado con los otros partidos políticos que también deberían participar. Claro. ¿Solamente los 4 primeros o los 9? No, yo creo que los principales, ¿no? Los 4. Los demás, o sea, ya es irrelevante que participen, ¿no? No es que yo esté discriminando la participación de ellos, pero todo depende también de cómo se pronuncien ellos también, ¿no? Que fundamenten su participación. Bueno, hoy el señor Ortiz ha dicho de que prácticamente le ha restado ya importancia a la realización de esta auditoría. Bueno, ¿qué importancia puede tener el señor Ortiz si Chile ha ganado? O sea, pero está entre los 4 primeros. Está entre los 4 primeros. Pero el conflicto no es porque él esté en el 4º lugar. El conflicto es porque dicen que había fraude y el afectado es Carlos Mesa. Entonces, el conflicto general y principal de la teoría de este caso es Mesa o su partido Comunidad Ciudadana versus MAS. Ese es el conflicto masivo, es el conflicto colectivo que se está dando. Los demás candidatos tienen que entrar por la cantidad de diputados que han tenido, que no es mucho, pero ya, si quieren participar los demás, que participen. Pero yo creo que no hay que negarse. Estamos viendo la paz social, ¿no? Porque si yo no voy a pensar en el principio de la paz social, bueno, pues lo que estoy pidiendo es que este conflicto llegue a mayores y acá vamos a acabar con muertos. Esa es la preocupación en este momento, Franklin, porque si bien en un principio, cuando la OEA señaló, sus observadores señalaron de que habían notado estas irregularidades y se habló de la posibilidad de una auditoría, varios sectores dijeron que sí. Pasaron los días, estamos llegando al 10º día y ya muchos sectores dicen que ya no les interesa el tema de la auditoría y están pidiendo otra cosa. Bueno, yo creo que ahí hay manipulación de la voluntad de la ciudadanía. El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado 6 puntos estratégicos para la pericia. La garantía, el Estado va a dar garantía, lógicamente tiene que dar garantía para que esos auditores trabajen en un espacio adecuado, protegidos. Segundo, el cómputo oficial va a ser parte de la pericia. Luego, las actas en físico, hay un original, 9 copias. Las estadísticas que han logrado a partir del TREF, el TREF también va a ser parte de la auditoría. Todo el proceso va a ser parte también de la auditoría y la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? La cadena de custodia es decir, todo el sistema informático, actas, documentos, informes, todo se va a poner en custodia, codificado, y se va a entregar a los peritos. Ahí el órgano electoral nada ya tiene que ver.
el órgano electoral está viendo de palco lo que hacen los peritos y es el examen pues al órgano electoral. En su auditoría también podría establecer responsabilidades graves para los miembros del órgano electoral. Depende del resultado. Yo no quiero aventurarme a decir cuál va a ser el informe que va a ser entregado a Almagro. Hay otra duda también. Almagro, ¿qué competencia tiene para recibir como secretario general un informe y entregarle al Estado? Otros dicen, otros expertos, dicen, no tendrá que entregar el secretario al Consejo Permanente de la OEA. Ahí es un poco fregado. Otra cosa, sí. Es otra cosa. ¿Qué significaría aquello? Significa que el Consejo Permanente tendría que analizar los resultados y vertir como OEA una función, un pronunciamiento oficial y mayormente vinculante. Entonces también eso el gobierno tiene que explicar. Yo creo que el canciller, si bien ha dado los parámetros, pero el error que están cometiendo es no aclarar en qué momento van a participar los 4 partidos políticos afectados. Es por eso que ellos se sienten discriminados, aislados y dicen, no se han tomado en cuenta. Ya viene la mala lectura, la distorsión de decir es un convenio entre la OEA y Evo Morales. Yo creo que esa es una mala información, una mala lectura, donde también tiene responsabilidad el canciller. El canciller debería ser más explícito, mejor asesorado en estos temas, de decir en qué momento se entran los afectados. No puedes hacer tras ciegas ni sin tomar en cuenta, sin que puedan observar o objetar los puntos de pericia los partidos mayoritarios en esta justa electoral. De todas formas, ¿están a tiempo todavía? Claro, están a tiempo. Mañana va a comenzar. Claro, no hay que en este momento que hay tensión social, el peor error es dejarse llevar por la ira social. El peor error es prejuzgar, ¿no? El prejuzgamiento nos va a llevar a un conflicto mayor en la que la gente ya va a estar totalmente desinformada y la guerra de cuarta generación que estamos viviendo se va a acrecentar. El Face malinforma. Todas las redes sociales, todos los días tenemos noticias falsas. Se distorsionan, te calumnian, te injurian y es de todo un cruce de información falsa, verdadera. Que lamentablemente, Franklin, hay que decirlo, la población está creyendo. Claro, lo que pasa es que la población desde un principio no ha sido bien informada y esto no es de ahora. Desde que el órgano electoral ha empezado a trabajar desde hace años atrás, nunca ha cumplido un rol verdadero, un rol de información. El peor error que ha tenido el órgano electoral es en no saber explicar en su momento, de forma oportuna, por qué paró el TREF. La noche que terminaron las elecciones. A las 19:40. Exactamente. Ese es el peor error. Todos están apuntando ese error. Y creo que eso le va a crear un conflicto grave judicial a todo el entorno del órgano electoral, a todos los responsables. Y recién hoy, 10 días después, le hablan al país tratando de explicarle de que no ha habido fraude, de que todo ha estado legal. Es decir, muy tarde. Mira, tremendo conflicto que se está armando porque no han sabido hablar en su momento, no han sabido explicar por qué pararon el TREF. Por supuesto, así sea, otros dicen es que el TREF no es oficial. Bueno, no es oficial, pero es legal. Porque está el TREF en la ley del régimen electoral y el principio de continuidad, de progresividad y de publicidad está en la ley. Ellos tienen la obligación de informar por qué paró. Tienen el deber de decir que las imágenes de las provincias no están llegando al sistema que ellos tenían, ¿no? Y tenían que explicar por qué, no tenían por qué callar. Bueno, de todas maneras, la auditoría de la OEA nos va a aclarar aquello porque ese va a ser un punto esencial para poder explicar e informar y que el pueblo conozca qué pasó a las 19:40 del domingo de las elecciones. Bien, esperando estos 10 o 12 días del trabajo que haga estos observadores de la OEA, mientras tanto, estas posiciones que estamos viendo, de ya no querer el resultado de la auditoría, de estar anunciando procesos en contra de los vocales, incluso del mismo presidente Evo Morales y de personas que están pidiendo anulación de las elecciones. Bueno, ¿a qué estamos yendo? Por eso yo estoy hablando de la jurisdicción y competencia. Ya. Cuando hablamos de competencia, ¿quién tiene competencia? Primero, repito, la OEA y el Estado. Perfecto. Luego ingresan los partidos políticos. Ya, no vamos a discriminar a todos. Pero ya en este conflicto, ¿qué tienen que ver, digamos, los comités cívicos? Pero son los que están en este momento moviendo a la población. Nada tienen que ver. No tienen nada que ver. Nada tienen que ver. Yo siempre he sostenido que los comités cívicos son inconstitucionales.
porque no sabes por qué, cómo y de cómo han sido nombrados sus presidentes o su directorio, porque de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, los comités cívicos, cualquier organización social, tiene que gozar de democracia popular, es decir, que si yo quiero ser presidente de un comité cívico, el de La Paz, por decir, tiene que haber elecciones a nivel de la población de La Paz, de la ciudad, y ellos me tienen que elegir. Si no me han elegido, yo no tengo legitimidad, y menos voy a tener derechos y legitimidad para meterme en un problema electoral donde yo me participo como comité cívico. ¿Y qué pasa con la coordinadora de defensa de la democracia? Bueno, yo no sé a qué santo, bueno, estoy viendo ahí a muchos políticos sí, antiguos, no sé si es por Todos Santos, a veces dicen eso, ¿no?, que están apareciendo, pero sin embargo ellos tampoco tienen decisión. El problema es Comunidad Ciudadana y el MAS y los demás partidos políticos. Si yo voy a interponer una acción de amparo, tendría que interponer a la acción de amparo al órgano electoral, y como terceros interesados van los 4 partidos políticos o todos los partidos políticos. No voy a interponer como tercero interesado al Comité Cívico de Santa Cruz, al Comité Cívico de Tarija, al de Potosí, al de Oruro. No, pues ¿qué tienen que ver? El Tribunal Constitucional me va a decir qué tienen que ver, señores, se formule su acción de amparo. Entonces, dentro de la democracia popular, este conflicto electoral es entre los involucrados. Los comités cívicos hasta el domingo, hasta el día domingo, nada tenían que ver. Como control social tal vez dirán. Bueno, es que días antes ya se presentaron los cabildos. Claro, claro. Ya hablaron en los cabildos. Sí, pero los cabildos dieron ya hubo un mensaje a la población a través de los cabildos, Franklin. Ese su mensaje tampoco estaba socializado, porque cuando se va a un cabildo, lo que se vaya a tratar en el orden del día del cabildo, tiene que emerger punto por punto de la socialización que se ha hecho en ese distrito o en ese municipio. No puede ser que 4 sujetos vayan y digan, este es el orden del día y esto vamos a aprobar con silbido, levantando manos, sentándonos, agachándonos. Ahora, eso no pasa. ¿Los cabildos no son vinculantes? Son vinculantes. ¿Son vinculantes? Son vinculantes, ¿Sí? Claro que ¿Así? Sí. La Constitución lo dice. El cabildo es vinculante, pero siempre y cuando participe también el órgano electoral. No puedes llamar a cualquier reunión de 1000 personas cabildo. Pero estábamos teniendo cabildos prácticamente todos los días. Pues son vinculantes los cabildos, pero cuando han cumplido las fases y el procedimiento que emana la Constitución. Mientras tanto, ese cabildo es de hecho, no es de puro derecho. Así de fácil, ¿no? La Constitución dice que el cabildo, el referéndum, son expresiones democráticas, pero para que sean expresiones democráticas tiene que participar el órgano electoral. ¿En qué cabildo va a participar el órgano electoral? En ninguno. En ninguno. Entonces, ¿qué legitimidad pueden tener? La expresión del pueblo. Pero la Constitución dice que tienen que estar fiscalizados, regulados por el órgano electoral. Mientras no se cumpla aquello, no son constitucionales. Bueno, para finalizar, ¿qué puedes decirle a la población en este tiempo? Bueno, por el principio de la paz social, yo creo que los hombres más inteligentes en este momento van a participar en las auditorías. El gobierno tiene que abrir. La auditoría de la OEA es como abrir la puerta y decir, está la puerta abierta, ¿quiénes van a ingresar a la auditoría? Pasen. Señor Mesa, pase por favor. No, no quiero participar. Fundamenteme por qué no quiere participar. Y ahí va a estar en conflicto. Porque ¿qué va a pasar si la OEA dice queréis socializar, no han participado, sus técnicos no han venido? Entonces va a dar un resultado de que no hay fraude. El señor Mesa va a convocar a un cabildo y a explicar qué es lo que ha pasado. ¿Le van a creer? ¿Qué va a pasar con la gente? En este momento yo estoy seguro que la gente que está bloqueada en distintas zonas ya está cansada. Yo creo que el mejor escenario es lo que vaya a hacer la auditoría, y el gobierno no debe equivocarse en no dejar participar a los partidos políticos. Lo último, ¿qué va a pasar con el ingeniero Villegas? ¿Él también podría participar? Porque él ha sido el que ha denunciado, por supuesto, el fraude con un estudio realizado, y otros ingenieros también. Pero por supuesto, si Comunidad Ciudadana, los demás partidos van a tener sus propios técnicos que van a poder tal vez verificar los puntos de pericia, van a poder hacer sugerencias, van a poder hacer el principio del contradictorio, no van a poder deliberar. Este no es un tema
como un juicio. Es una pericia, una auditoría donde los técnicos también tienen que ser escuchados, ¿no es cierto? Esto no se va a resolver con discursos de calle, de avenida, de cabildo. Este tema es sumamente para técnicos entendidos en la materia, tanto en materia jurídica sobre régimen electoral, constitucional y además en tema informático electoral. Eso es todo. Ellos son los que van a decidir. Político que no se está adecuando a estas reglas que ya la OEA con el Estado ha firmado, es un político que está poniendo en riesgo su pellejo. Podríamos ingresar ya al ámbito delictivo después de esto. Yo pienso que los señores de comunidad ciudadana, los comités cívicos del país tienen que pensar muy bien, ¿no? Que están arriesgando a una juventud que alza palos, piedras. Estamos formando una juventud muy agresiva y eso va a traer consecuencias al futuro. ¿Qué clase de juventud estamos formando cuando civilizadamente podemos dialogar y qué más con la OEA, donde tú puedes decir, yo opino, yo quiero esto, yo quiero que se incorpore esta pericia, y te van a escuchar. Los de la OEA no se van a cerrar, te van a escuchar. La garantía, ¿quién es para que te escuchen? El canciller dijo, el Estado va a dar garantía. No solamente tiene que dar garantía a la OEA, les tiene que dar garantía a los técnicos de los partidos políticos para que participen en esa auditoría. Así estamos en un Estado social democrático de derecho. De lo contrario, estamos en un Estado de facto, en un Estado de derecho simplemente. Hay que revisar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Gracias por haber venido, Franklin. Bueno, a ustedes las gracias. Espero que todo lo que se ha hablado esta noche en este programa haya sido interpretado de la forma correcta, porque realmente el único interés que tenemos es de pacificar al país. Que dejemos de pelearnos entre hermanos, que dejemos de pelearnos entre vecinos. Basta ya de tanta violencia, de tanto dolor, de tanta separación entre nosotros, de tanto odio, resentimiento. Basta ya de aquello. Los queremos mucho, esperemos que descansen. Mañana estaremos pendientes, o en próximas horas estaremos pendientes de la auditoría de la OEA. Porque aquí no importa el color que tenga.